es con el estudio. Eh, Realmente el enfoque que se ha adoptado ha sido muy general y valdría la pena más adelante concentrarnos. Quizás estoy descubriendo que hay pues estudios más profundos por libro que analizan el contexto histórico muy profundamente, el origen de varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, quizás en un futuro valdría la pena volver a esto y concentrarnos, a lo mejor elegir algunos libros y concentrarnos en ellos para ver el contexto histórico de su origen, porque sí hay algunos que son los que más utilizan también, como los evangelios, y de otros libros es más difícil, pero hoy, pues, solo para recordar, la semana pasada yo vi una de las cosas que creo que es importante recordar es que muchos intelectuales y también que eran sacerdotes cristianos, religiosos, pues tuvieron este deseo por conocer los orígenes, le llaman las fuentes originales de los libros de la Biblia, y conocer también, aprender las lenguas como el hebreo, el griego, para poder entender esas fuentes. Entonces hubo ese deseo, ese despertar de conocer lo de antes, lo de la antigüedad, que es parte del espíritu del Renacimiento, y como producto de esto va a ser la edición de Erasmo del Nuevo Testamento, que va a estar escrita en griego, pero él la va a perfeccionar, y va a crear una nueva edición más moderna en la época del Nuevo Testamento, que es la que se va a utilizar en muchas otras versiones de la Biblia que se van a hacer en el idioma vernacular de cada país. Entonces, Erasmo va a ser la referencia de muchos de estos traductores o editores. Entonces, solo para recordar, en 1516 fue cuando Erasmo imprime esa edición del Nuevo Testamento en griego. Pero yo quisiera transitar en el tiempo un poco hacia atrás, porque para entender de lo que hoy voy a hablar, que es sobre la Biblia Reina Valera, es necesario conocer un poco del contexto de España y entender, y de esa manera se va a entender por qué también se dio en el lugar en donde se dio, o más bien las personas que tradujeron y editaron esta versión provienen de un lugar y hay una razón, digamos, histórica, cultural, que los impulsó también hacia ello. Entonces, que de alguna manera Dios usó para que estas personas fueran las que emprendieran o tuvieran el pensamiento y el deseo de emprender este proyecto. Entonces, hay un año que es clave en esta época, que es 1492, porque ocurrieron muchas cosas en ese año. En ese año se expulsan a los judíos de España. España era la región que más judíos tenía en toda Europa, y hay una razón para eso. La corona española, dos reinos que hablaban castellano se unen, los reinos de Aragón, los reinos de Castilla se unen, y ellos van a tratar de reconquistar el sur de España de la influencia almorávide, que eran musulmanes. Y Colón llega a América, en la isla La Española, que es lo que ahorita conocemos como Haití y Santo Domingo. Entonces, pues fue un año muy importante a nivel mundial y en Europa también. ¿Y quiénes eran los almorávides? Este imperio musulmán o reino musulmán. Aquí tengo un mapa para que ustedes vean en dónde es que se encontraban. Este imperio almorávide o reino musulmán, también se les llamaba califato, el califato almorávide. Ellos llegaron a España y gobernaron mucho tiempo en la parte sur de España, desde el año 1110 más o menos se estima, pero son solo estimados, y conquistaron toda esa parte de España que está aquí marcada en verde. El amarillo, eso lo podemos ignorar, eso tiene otra historia, pero principalmente lo verde es donde más prevalecieron. Entonces, aquí es donde tenemos la ciudad de Sevilla, Córdoba, Granada. Entonces,
por mucho tiempo estuvieron estos musulmanes, y pues ahí reinaba lo que era la ley de la Sharia o del Islam, era lo que, digamos, se tenía como centro de organización política y legal en esta parte de España. Entonces, la influencia cultural de los musulmanes es muy grande en toda esa región, y se va a ver incluso en el idioma también, que nosotros también heredamos, o sea, el árabe, que era el que hablaban los almorávides, ellos pues también aprendieron español, y mucha de la influencia y de la, digamos, la interacción de este reino con lo que quedaba de España en el norte, pues va a crear una fusión de palabras, como casi la mayoría de las palabras en español que empiezan con AL, como almohada, o sé que también azucena, azúcar, está la otra almendra, hay muchas más que tienen origen árabe. Entonces, pues nuestro idioma tiene, muchas palabras tienen origen árabe, pero eso no es todo, vaya, eso no es todo. Una de las características de este imperio es que ellos eran muy flexibles en cuanto a la convivencia con otras religiones, eran tolerantes, mucho más que lo va a ser la España católica más adelante. Este imperio permitía que existieran comunidades cristianas, comunidades judías, solamente les cobraban impuestos para que pudieran practicar su religión, pero les permitían siempre y cuando pagaran estos impuestos. Entonces, pues los musulmanes por mucho tiempo eran mucho más tolerantes, mucho más tolerantes que los católicos. Se tiene una idea de que los musulmanes pues persiguen, y sí perseguían y conquistaban por medio de la espada, pero cuando ya conquistaban permitían que los pueblos que existían guardaran digamos, sus religiones, y aquí ocurrió lo mismo. Y de aquí es donde surge el flamenco, que es un tipo de danza que tiene mucha influencia árabe. Entonces, todo en esta región tiene mucha influencia árabe, y eran mucho más tolerantes. El imperio almorávide permitía que fluyeran ideas de otras regiones. Entonces, no, vaya, eso va a hacer esta región mucho más, digamos, tendiente a permitir que se dé esta combinación de culturas y que se crean nuevas culturas. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se concentraron muchos judíos, muchos judíos, que la mayoría de ellos provienen de una etnia que se llama los sefardíes. De hecho, aquí tengo la palabra, acá arriba está, creada por judíos sefardíes. Entonces, estos judíos sefardíes, ellos hablaban por lo general, combinaron su hebreo con el español que existía en la región, o el castellano, o la versión de castellano antiguo de esa región, y crearon un nuevo idioma que se llama judeo-español. Esto va a ser importante para la Biblia Reina Valera. Y ellos, el judeo-español es esa, digamos, combinación de hebreo con el español, donde se adoptan expresiones hebreas, se combinan con el español, y también usan el alfabeto hebreo para escribir palabras en español. Entonces, es una lengua muy rica, que se sigue hablando, y a lo mejor muchos de nosotros podemos entender, porque sí tiene, digamos, es una lengua que se considera antigua, y el español que se preservó en el judeo-español es antiguo, pero lo podemos entender la mayor parte. Este idioma también se le llama ladino. Entonces, son palabras que caracterizan a este grupo étnico judío que se llaman los sefardíes. Los judíos no son los mismos en todas partes. Hay por lo general dos grandes ramas, que son los ashkenazi y los sefardíes. Y los sefardíes son los que tienen mucha influencia de España, y que también van después a irse al extranjero cuando son expulsados en 1492. Entonces, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque en 1553, varios judíos, ya la iglesia, digamos, el reino que se unió entre Aragón y Castilla, y que va a reconquistar toda España, pues eran católicos, se volvieron muy fanáticos, fundamentalistas del catolicismo.
ellos son los que van a permitir que crezca, que nazca y crezca la Inquisición en España y van a comenzar a perseguir, ¿no?, a herejes. Entonces, pero con el tiempo van a regresar judíos a España, y una de las cosas importantes de esto es que los judíos que regresan, los sefardíes, ellos van a dedicarse a la tarea de revisar su misma Biblia hebrea y van a publicar una edición de la Biblia hebrea moderna, renovada, que se llama la Ferrara. Aquí la tengo señalada en 1553, Biblia hebrea Ferrara. Tengo aquí una imagen sobre una de las portadas de la Biblia. No estoy seguro si esta es de la original, pero se hicieron varias impresiones. Y esta Biblia tiene el idioma ladino, del cual les estaba hablando. Vaya, este idioma, pues es producto otra vez de la llegada de los almorávides con el castellano antiguo de la región, y ahí es donde va a surgir mucho de estas nuevas creaciones culturales, idiomas, porque los judíos, ellos llegaron gracias a los almorávides, porque los almorávides les permitían migrar a la región. Entonces, si no, quizás nunca hubiera existido el idioma ladino. Entonces, esta es una versión que va a ser muy útil para la Reina Valera. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina, que Casiodoro fue el que tradujo la Biblia en español más moderno. Ya había versiones anteriores en español, pero él es el que, digamos, se da la tarea de hacerlo de una manera muy exhaustiva y traducirla completamente yéndose a los textos más antiguos que tenía. Entonces, uno de los textos que va a utilizar va a ser esta Biblia hebrea Ferrara, que fue creada por judíos y que lo hicieron para su propia religión del judaísmo en España, y va a tener influencia en muchas partes del mundo también. Y Casiodoro de Reina va a utilizar esa Biblia para poder traducir parte del Antiguo Testamento. Otro texto que va a utilizar va a ser la Biblia hebrea, que yo ya les había hablado, que el canon de la Biblia hebrea, que lo tenemos desde el siglo II, acá lo tengo marcado, aquí está, finales del siglo II, canonización de la Biblia hebrea. Esta Biblia es la que también va a utilizar Casiodoro de Reina para poder traducir parte del Antiguo Testamento. Y obviamente la Biblia de Erasmo, la que estaba en griego. Él no utilizó la Vulgata porque quería distanciarse de ella, simplemente utilizar más el griego y el hebreo. Entonces, estas son las grandes fuentes que él va a utilizar. Entonces, nuestra Biblia de la Reina Valera, pues tiene influencia digamos, todavía de judíos, se podría decir. No sé hasta qué punto, es difícil determinarlo, pero al menos fue algo que consideró Cipriano. Entonces, Casiodoro de Reina. Entonces, Casiodoro de Reina, hay que entender algo de él. Él, en 1557 va a huir de Sevilla. Él ahí nació, él ahí vivió por mucho tiempo. Él se convirtió monje allí, en Sevilla. Aquí tengo una foto de él. Es monje del convento de San Isidro, donde la orden que, digamos, dominaba en ese convento en Sevilla se llamaban los Jerónimos. Y aparentemente ellos tenían, una de las cosas que les caracterizaba a los jerónimos es que ellos tenían practicaban mucho el estudiar la Biblia con profundidad y con, digamos, realmente querían investigar más sobre la Biblia. Entonces tenían ese espíritu de investigación y de dedicación completamente a la palabra. Era algo que les caracterizaba. No sé realmente si eso fue algo que tomaron de Jerónimo mismo, porque Jerónimo, si recuerdan, él fue el que tradujo la Biblia al latín, toda la Biblia. Y él tenía, una de las, digamos, frases que tenía y que se tiene récord de él de su vida es que él consideraba la Biblia como el único medio para poder conocer a Cristo. Entonces le daba mucha importancia a la Biblia como digamos, centro de la fe cristiana. Entonces, pues estos monjes tenían, digamos, la misma práctica, ¿no? Y el mismo deseo. Pero lo que ocurrió es que para 1557 ya tenemos las ideas de la Reforma, tanto de Lutero como de Calvino, influyendo en toda Europa, y ya eran famosos, ya se conocían.
Entonces, estas ideas llegaron a Sevilla, que es donde se encontraba este convento, y todo el convento, casi la mayoría se convirtió a la reforma, o sea, ideas, empezaron a adoptar ideas de la reforma, especialmente del calvinismo. Y Casiodoro de Reina, él era un calvinista, la mayor parte de su vida fue calvinista. Entonces, pues cuando la Iglesia Católica, la Inquisición, se da cuenta, digamos, de esta influencia de las ideas reformadoras en el convento, comienza a perseguirlos. Mata a varios, pero muchos lograron escapar, y Casiodoro de Reina va a escapar en 1557 y va a huir a otras partes. Entonces va a estar viajando en varias ciudades. Pero pues yo creo que la misma legado que dejaron el imperio almorávide digamos, de tolerancia cultural, tolerancia religiosa, va de alguna manera a influir para que muchas personas de esta región de España adopten las ideas de la reforma mucho más fácil, porque estaban acostumbrados a convivir con distintas etnias, porque incluso quedaron muchos, todavía en la época había mucho musulmán en esa región, y judíos comenzaron a regresar otra vez. Entonces era como, digamos, parte de su entorno cultural el ver, digamos, toda esa influencia multicultural. Entonces, pero creo que Dios fue algo que permitió en esa región para que se diera de esa forma. Casiodoro de Reina también lo van a tachar precisamente por adoptar las ideas de la reforma, pues lo van a denunciar la Iglesia Católica, y muchos van a hablar de él, que él era un impostor y que era un hereje, y especialmente le van a comenzar a llamarle morisco. Entonces eso se me hizo algo muy interesante de él, porque los moriscos en la época eran los musulmanes. Entonces muchos decían que Casiodoro de Reina tenía, digamos, ascendencia musulmana. Es algo muy difícil de saberlo y hay especulación al respecto, pero si eso es así, pues se me haría muy interesante que Dios haya permitido esto y que haya utilizado a ese hombre. Pero él era cristiano y él fue criado cristiano y, bueno, católico principalmente, se volvió monje. Pero si eso es así, se me hace muy interesante, digamos, cómo pues vienen estas líneas del judaísmo y de los musulmanes de alguna manera a interactuar en este personaje. Entonces, Casiodoro de Reina, él se va de Sevilla y va a Ginebra, a Suiza, para encontrar refugio, porque él era un refugiado de España. Lo querían matar, lo estaban persiguiendo, tenía temor de los espías de la Inquisición que te podían secuestrar y luego matar, pero la Inquisición no tenía influencia en todas partes de Europa. Y aún si fueran países católicos, no tenía la misma influencia en toda la región, en todas las regiones. Pero bueno, en Ginebra sabemos que estaba Calvino y en la época, y que ya estaba muy establecido el calvinismo, y en Ginebra tenemos lo que era en ese año una teocracia donde la palabra de Dios era la que regía, y eso trajo muy buenas cosas, pero llevó a muchos excesos porque el calvinismo se volvió muy agresivo, muy autoritario, esa es la verdad. Y Calvino llegó a condenar a muchos herejes y a enviarlos a que fueran quemados. Entonces, cuando Casiodoro sabe sobre esto, se da cuenta, digamos, de un espíritu también autoritarista en la región, en Ginebra. Él decide abandonar Ginebra, pero todavía mantiene su pensamiento calvinista, pero él lo que decía es, este hombre Casiodoro era un pacifista, muchos lo consideraban como un pacifista. Él lo que quería era reconciliar a todos los grupos de la Reforma para que, digamos, promovieran una misma fe, que se unieran, no que hubiera división o que hubiera dictadura dentro de las comunidades de la Reforma. Entonces, él se decepcionó de Calvino en ese aspecto, digamos, por la organización política tan autoritaria. Entonces, va a huir a Londres y allá va a estar un tiempo. Y más o menos por esa época de los 1560 es el que él comienza a traducir ya la Biblia, se da la tarea de traducirla al castellano. Y sin embargo, pues Londres, él vivía en Londres y Inglaterra tenía una embajada española y había otros españoles, algunos eran de la Reforma, con pensamiento de la Reforma, otros eran católicos.
Y ahí se va a dar una serie de desencuentros, tanto con ambos, con reformadores y con católicos, pero los católicos van a comenzar a acusar, a levantar muchas acusaciones en su contra. Y una de ellas es, bueno, lo acusan de, él estaba ya casado y lo acusan de adulterio, pero también de sodomía. Sodomía en la época pues era considerada un gran crimen que meritaba la muerte. Y sodomía significaba cuando un hombre se echaba con otro varón en relaciones sexuales. Entonces a él lo acusaron digamos, de practicar eso y por ende huye de Londres porque lo podían matar si eso se probaba como verdadero. No era cierto y después se va a redimir. Pero esta es una de las cosas pues que él tuvo con las cuales tuvo que lidiar. Me voy a saltar esto de Cipriano porque eso es más adelante. Y en 1569, Casiodoro de Reina logra publicar su versión de la Biblia, la famosa Biblia del Oso, que era la Biblia en castellano. Entonces fue digamos, una gran obra por todo el trabajo que implicó de traducción. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque la Biblia del Oso, aquí tengo esta imagen de un oso, de hecho. Esta fue la imagen que se utilizó en la portada de todas las Biblias. Esta Biblia se publicó en Suiza, de hecho, en Basilea. No pude encontrar por qué en Basilea específicamente, pero ahí se publicó y comenzaron a distribuirlas en muchas partes de Europa. Y lo ayudaron muchos dueños que tenían imprentas, lo ayudaron digamos, a hacer contrabando con las Biblias y llevarlas, digamos, de manera secreta a países donde la Inquisición tenía mucha influencia. Y lo hacían con estas portadas, con un oso comiendo miel cerca de un árbol. Entonces lo hacían ¿para qué? Con el objetivo de que no sospecharan que eran libros religiosos, sino que eran libros seculares, y decidieron poner una imagen que en apariencia parecía ser de significado secular. No lo era, porque Casiodoro de Reina o los que editaron esta imagen tenían una intención detrás de eso, supuestamente el oso, pero eso es algo que sí se tiene evidencia de eso, pero aparentemente el oso representaba la iglesia que tenía hambre de la miel, y la miel era la palabra de Dios. Entonces, también si notan el árbol, aparentemente el árbol no está completamente crecido, está como cortado un poco de acá de arriba. Entonces simbolizaba el árbol como la influencia de la Inquisición que quería oprimir la palabra de Dios. Y acá hay un librito abajo donde se ve de hecho un poco las letras en hebreo. Pues también representa la palabra de Dios. Entonces, ese es el dibujo que se utilizó, por eso se le llamó la Biblia del oso, y eran códigos que se usaban para poder distribuir la Biblia. Claro que la Iglesia Católica tuvo conocimiento de esto más adelante y va a comenzar a quemar varios de estas copias. Y ya más adelante, esto fue en el 69, Casiodoro va a lograr, después de la publicación de esta Biblia, va a lograr redimirse en Londres, va a regresar, lo van a exonerar y pues no se encuentra cargo contra él, pero él como quiera termina yéndose a Frankfurt, en Alemania. Él era un hombre muy inteligente, conocía francés, alemán, latín, hebreo, griego obviamente, español obviamente, y él termina en Frankfurt sus días. Por mucho tiempo no pudo predicar, él deseaba ser predicador y no podía porque no le permitían, porque no estaba ordenado como luterano. Pero más adelante le van a dar la oportunidad, pero va a durar muy poco tiempo predicando y va a morir en 1594 en Frankfurt. Otro hombre que era del mismo convento, que era amigo de Cipriano, es Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, no, perdón, es Cipriano de Valera, perdón. Cipriano de Valera era muy amigo de Casiodoro. Este hombre Cipriano, que acá lo tengo, es lo mismo, era de este convento de San Isidro, de la Orden de los Jerónimos. Este hombre va igual, el mismo año, en 1557, a huir
de Sevilla, porque va a ser perseguido por sus ideas que adoptó de la Reforma. También él tenía ideas calvinistas, y este hombre es el que prácticamente se va a encargar de revisar la traducción de Casiodoro de Reina. Él era muy inteligente y se preparó mucho. De hecho, dio clases en la Universidad de Oxford, se unió a la Facultad de Oxford, obtuvo sus grados allá también en Londres, en Inglaterra, de Cambridge, y Cipriano de Valera inicia la revisión de esta traducción de Reina en 1582, y para 1602 la publica, y la va a publicar en Holanda. Es algo muy curioso porque al publicarla en Holanda, eso le va a permitir a Cipriano tener contactos con Arminio. Arminio es el padre intelectual del arminianismo que nosotros pues criticamos mucho, vaya, o que cuestionamos mucho. Pero este hombre Arminio se va a dar cuenta de la labor de Cipriano de Valera y lo va a tratar de, digamos, de recomendar con líderes religiosos en toda Europa y en Holanda especialmente, porque Cipriano durante toda su vida sufrió mucho de pobreza un poco, tenía muchas dificultades económicas. Entonces, por medio de Arminio va a lograr como pues estabilizarse más económicamente, pero para 1602 él ya tenía 70 años, Cipriano de Valera, más o menos 70 años. Y cuando murió no sabemos, no hay una, como podríamos decirle, una fecha específica, porque no se ha encontrado eso. Pero bueno, el punto es que la Reina Valera fue traducida por Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. De hecho, la Biblia de Cipriano de Valera la van a conocer como la Biblia del Cántaro. Acá tengo una portada con su dibujo, y aquí está un hombre vaciando agua de un cántaro, y creo que también tiene una, digamos, un significado religioso detrás de esta imagen, porque pues el agua representa la palabra de Dios, y creo que hace alusión a ese pasaje donde dicen que uno es el que siembra, otro es el que riega, y que Dios es el que da, digamos, hace crecer el fruto. Entonces, algo así alude esta imagen. Entonces, esta es la Biblia revisada, la Biblia del Cántaro, revisada por Cipriano Valera. Entonces, pues tenemos estos dos grandes hombres que fueron usados por Dios para producir la Biblia que nosotros seguimos utilizando. Hay algo muy importante, por ejemplo, de las traducciones de Casiodoro de Reina que se me está olvidando mencionar. Una es que, solo les voy a dar unos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero la traducción de Casiodoro de Reina, aunque él se fue a los textos originales para poder traducirla, es bien importante considerar que él dejó que su pensamiento calvinista influyera mucho en la traducción. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina, este hombre, por ejemplo, en el versículo de Romanos 3:28, tenemos nosotros en la Biblia, este versículo lo tenemos como: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Casiodoro, cuando la tradujo, no incluyó esta parte que se llama por fe. Entonces, pues muchos podríamos pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué él excluyó esa parte? Él solamente concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Pero cuando lees el comentario de Casiodoro de Reina sobre su traducción, ahí te das cuenta que había una razón. Él veía como esta parte de por fe como un distractor un poco. Y él quería hacer énfasis él quería enfatizar que sin las obras, o sea, que uno no es justificado por las obras de la ley. O sea, las obras de la ley misma no te lleva a la salvación. Y él quería hacer énfasis en eso. Entonces, en su comentario vemos cómo él usa mucho a Calvino para de alguna manera justificar esta traducción. Casiodoro de Reina y Calvino veían la ley. Ellos veían que la ley, vaya, por naturaleza era buena, y que su intención, si tú la cumplías, era producir justificación, justificarte, justicia. Sin embargo, ellos ven que, bueno, debido a la naturaleza caída del hombre, la ley va a tener efectos
negativos que no eran parte de su naturaleza, pero que influían, digamos, en la capacidad del hombre para poder cumplir la ley. Entonces, ellos veían que la ley, aunque no, la intención no era negativa, era producir justicia, pero como consecuencia de la naturaleza del hombre, la ley provocaba temor, la ley provocaba maldición, y la ley misma incitaba al hombre a que pues desobedeciera a Dios, a que no fuera fiel a Dios. Entonces, debido a eso, Casiodoro quería él enfatizar y decir, esto es lo que él tenía en la mente cuando tradujo esto, o se cree, y debido a sus comentarios, y él quería enfatizar, no es por medio de esa ley que causa temor, de esa ley que condena, de esa ley que incita al hombre a seguir pecando más, porque esa es la consecuencia que se da debido a la naturaleza caída del hombre. La ley sí era buena, como digamos en principio, en naturaleza, pero el hombre mismo pues es llevado a eso por su propia naturaleza, y la ley expone el pecado del hombre. Entonces, él lo que quería era enfatizar eso, pero Cipriano de Valera, él va a corregir esta parte y va a agregar por fe, porque sí estaba en los escritos más antiguos aparte, y Cipriano va a considerar más fuentes que Casiodoro de Reina. Entonces, ese es otro punto. Y otro punto es que esta Biblia, cuando ya fue traducida y revisada, en 1602 revisada, va a ser usada dentro del comité que va a crear la Biblia en inglés, la King James Version, que es la que se utiliza en Estados Unidos. No sé si los americanos lo saben o no, no lo creo, pero una de las Biblias que influyó mucho en esa traducción en inglés fue la Biblia en español. Y van a ser otras más también. Entonces, vemos cómo hay muchísimos ejemplos que encontré donde la traducción de la Reina Valera, digamos, va a ser muy similar o casi idéntica con la traducción de la King James Version, pero pues aquí la Reina Valera se publicó primero y luego la King James Version. Entonces, se sabe que ese comité en Londres, que se encargó de traducir toda la Biblia, de revisar las traducciones antiguas en inglés para tener una más mejorada y más moderna, va a usar la Reina Valera. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la Reina Valera, nosotros, cuando la publica y se traduce, se publica y luego se revisa, hay una parte en Primera de Corintios que se habla del amor, ¿no? Entonces, y hay otras partes en la Biblia donde se habla del amor. Entonces, la palabra amor, cuando se traduce en el Nuevo Testamento, no la traducen generalmente como amor, sino la traducen como caridad. Por ejemplo, los versículos donde dice que nosotros tenemos, donde dice el amor es benigno y que no tiene envidia y toda esa parte, esa palabra allí en esos versículos en específicos, amor, no aparece, aparece caridad. No, realmente no supe por qué es que pusieron caridad. Sé que la palabra caridad en la época significaba un amor, pero un amor que se pone en práctica, y así es como lo entendieron, pero etimológicamente no tengo idea de por qué tenía más sentido eso. Y la King James Version tiene así la tradujo, o sea, en vez de poner caridad pusieron charity, y eso significa caridad. Entonces, charity, todavía sigue en la King James Version, no la han quitado, y hasta al momento ahí sigue la traducción y así es como la leen. Entonces, pues ahí vemos cómo la Reina Valera influyó en la traducción de esta Biblia en inglés. Y hay muchos ejemplos más que les puedo citar. Entonces, pues sí tuvo mucha influencia la Reina Valera y lo va a tener con el tiempo. Va a haber algunos siglos donde va a quedar en el olvido, pero para el siglo XIX se va a rescatar y se va a volver a ampliar y se va a distribuir y se va a utilizar como base para las revisiones que van a venir más adelante, que en 1907, 1925 y así, la 1960, las revisiones que tenemos nosotros. Pero esto es todo con relación a esta Biblia. Lamentablemente no hay muchos estudios con relación a Casiodoro de Reina, ni a Cipriano de Valera, ni a la misma origen de la Biblia. Valdría mucho la pena que haya más historiadores que busquen revisar más sobre los orígenes de esta Biblia, porque es muy interesante.
Y vaya, en conclusión con todo esto que les he compartido, lo que podemos nosotros ver es que jamás en digamos, en esta enseñanza se ha dicho que la Biblia es un producto cultural histórico, jamás. No sé, esa no es la intención. Lo que se quiere evidenciar es cómo el proceso de la traducción, de la copia de la Biblia es muy complejo, ha sido muy complejo, y Dios ha utilizado diversos hombres, y las circunstancias que han dejado, digamos, las circunstancias históricas se han dejado su sello en este proceso, digamos, de desarrollo de la Biblia, pero eso no quiere decir que la Biblia sea producto del pensamiento humano o de un pensamiento, una mentalidad cultural. Al contrario, a pesar de todo esto que se ha dado, porque Dios ha utilizado a hombres con defectos y en un contexto que era muy cambiante, ha utilizado todos estos elementos para preservar la Biblia. Y vaya que ha sido de gran, un gran milagro, porque tenemos que muchas personas, hubieron muchas guerras en muchos lugares donde se tradujo la Biblia, donde se publicó, se perdieron muchas copias, se han perdido muchas copias, pero pues lo que tenemos es lo que Dios nos ha permitido tener. Entonces, sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Permítame. Tania va a hacer un comentario. ¿Y los norteamericanos entonces sí tienen la Reina Valera o no? No la usan, o sea, ellos no la usan porque pues está en español. Ellos lo que no saben, creo yo, es que su Biblia está muy influida por la Reina Valera. Ah, ok. Eso es lo que no quiero yo que sepan, porque la Reina Valera adquirió mucha popularidad cuando se tradujo y se editó por la calidad de la Biblia misma, y pues se publicó mucho antes que la King James Version. Entonces, hay mucha influencia de la Reina Valera en la King James Version. No creo que ellos lo sepan, la verdad. Okay. No sé si contesté su pregunta, hermana. Sí, eso era eso. Y la otra es que dijiste que esta información nos la vas a enviar por correo, ¿verdad? Sí, primero tengo que hacer un escrito y les voy a enviar la presentación con un escrito para que lo puedan repasar y que quede todavía más claro, espero yo. Ok, sí, gracias. Gracias. Sí, hermana Alma. David, yo sí tengo un comentario. La hermana Betty, sí. Sí, hermana Betty. Mire, pues a mí todo este estudio en el que usted nos ha ayudado mucho a comprender cómo se ha venido preparando la palabra de Dios hasta el día de hoy, me ha dejado esa reflexión, porque es un trabajo enorme, o sea, ni nos imaginábamos todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Y es un motivo para agradecerle a Dios que nosotros hayamos nacido en esta época, que todo lo tenemos mucho más fácil, mucho más accesible, más claro. Y pues le agradezco mucho el esfuerzo que ustedes también están haciendo, hermano David, porque es una labor muy bonita que nos ha edificado bastante y creo que nos está enseñando a valorar lo que Dios nos ha dado en esta época, y eso nos ayude a ser más diligentes para proclamar su reino. Sí, amén. Sí, hermana. Sí, la verdad es que muchas gracias, y gracias a usted y a todos por la atención que me dieron. Y sí, tiene toda la razón. Ha sido un trabajo enorme que yo cuando lo dimensiono, la verdad es que me quedo pues boca abierto, porque es difícil, ha sido difícil, pero Dios te ha dado a muchos hombres la sabiduría para hacer esas traducciones. Así es. Y otra cosa que me ha ayudado a reflexionar, David, porque pues en todas las épocas por las que ha avanzado la escritura desde ese tiempo hasta ahorita, ¿cómo puede haber gente tan ciega diciendo que o dudando de que eso sea palabra de Dios? Si nosotros, los creyentes, que tenemos de verdad todo el deseo de buscar a Dios, apenas quitamos nuestros ojos de las cosas de arriba donde está Cristo, inmediatamente empezamos a divagar en nuestros pensamientos y no seguir en nuestras acciones. Claro. Entonces, claro que lo que está ahí escrito tiene que ser palabra de Dios, porque si fueran ocurrencias de los hombres, ideas de los hombres, sentimientos de los hombres, convicciones de los hombres, el mundo sí
Ujú, sí, así es. Así es, hermana, sí. Muchas gracias, David. No, muy gracias a usted. Sí, hermana Alma. Yo tengo una duda. Los españoles siempre lucharon con lo que llamaban los moros. Ese imperio almórvide también es lo que comúnmente llamaban los moros. Sí, la palabra moro lo identificaban con los musulmanes, ¿no? Como grupo étnico, los musulmanes con su religión del Islam. Los españoles sabían que los almorávides no eran los únicos que eran musulmanes. Ya para la época había otros imperios que estaban surgiendo y también amenazaban a Europa. Entonces, pero sí, los moros son los musulmanes. Y ahí Siempre ese tenían platillo. siglos de luchar contra ellos, ¿verdad? Depende de cómo o sea, digamos que los reinos católicos sí tenían muchos siglos tratando de recuperar esa región del sur de España. Pero los españoles, muchos españoles que quedaron bajo su influencia, ellos realmente vivían muy bien y no todos realmente de los españoles que vivían en esa región querían que se fueran, porque los almorávides sí les permitieron, digamos, prosperar dentro de su influencia. Me acordé cuando decías ahorita de las palabras con AL, de la lóndiga de Granaditas. Sí, 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 hay muchas palabras que sé que tienen su origen árabe. ¿Alguien más, perdón? David, Sí, Leo. bueno, hay algo que a mí me invita o me viene a la mente con respecto al tema que estás compartiendo. Son dos cosas principalmente. Una, qué tan inescrutable es Dios a través de las escrituras, de tal forma que, como mencionaba la hermana Betty y también tú, es inevitable pensar que son los hombres o es la ciencia de los hombres o el pensamiento de los hombres lo que denota o lo que concluye en lo que está plasmado en las escrituras, porque inevitablemente el hombre pues solamente piensa en sí mismo, en su egoísmo y en su naturaleza caída. A lo largo de las escrituras jamás se ve ese perfil y jamás se trata de exaltar a la humanidad como centro del universo. Sabemos que es Dios, sabemos que solamente Dios es lo único que importa y lo único que debe de ser exaltado fuera y dentro de lo que viene siendo su creación, que somos nosotros, ¿verdad? Como personas racionales. Y bueno, y en ese sentido, me sorprende la humildad que deben de tener los traductores para poder llegar a las conclusiones que solamente Dios ha dado en un principio a los primeros padres y posteriormente a las siguientes generaciones con las traducciones que han seguido evolucionando o han seguido perfeccionándose con el tiempo. Y el otro punto también es el tema de que es inevitable también pensar que se debe de tener una sabiduría dada por Dios para poder interpretar y comprender y asumir la voluntad de Dios. Es muy fácil tal vez tomar una parte de las escrituras y adaptarla o someterla a algún aspecto que pues nos convenga como persona, que no implique tal vez sacrificar nuestra propia carne, nuestros gustos, nuestros deleites, que tal vez sea más fácil obedecer a Dios en ese aspecto. Eh, pero inevitablemente la escritura es la escritura en su contexto y debemos de ser humildes también para poderla comprender a través de la historia, a través del contexto en el que fue escrita y pidiendo principalmente la sabiduría de Dios para poder llegar a una conclusión que dé gloria a su nombre. Si no llegamos a esta conclusión en cualquier parte de las escrituras o en cualquier contexto en el que leamos la Biblia, pues simplemente son razonamientos humanos, razonamientos egoístas que no nos van a llegar a
agradar a Dios porque no va a ser un efecto en nuestra vida. Entonces, esos dos pensamientos son los que se me vienen a la mente con lo que compartes y quería comentarlo. Sí, muy bien, muchas gracias. De hecho, tú mencionaste humildad vaya, que hay que tener humildad para traducir y toda la humildad que se requeriría para hacer todo este proceso. Una de las cosas que me llamó la atención fue decir, la vida de Casiodoro de Reina hay unas cartas donde él dice, él expresa todo el trabajo que le costó hacer esa traducción, pero él dice que su Biblia, su traducción, su versión, no está libre de errores, que puede tener errores y que él instaba a futuras generaciones a revisarla otra vez, a cambiarla otra vez si era necesario, pero él jamás se jactó de decir mi Biblia es la mejor o mi traducción es la mejor. ¿Y qué tanto fue que, bueno, él, por ejemplo, esa palabra que yo les dije de caridad, va a ser cambiada más adelante y se va a poner amor. Ya no, nosotros no usamos caridad, nosotros usamos amor. Otras versiones como la King James Version, ellos sí tienen todavía esa palabra, no la han querido cambiar. ¿Pero por qué? Porque mucho de la King James Version es que la han visto como una traducción, la han idealizado mucho a la traducción misma. Entonces, yo veo otra actitud de la versión en español que nosotros tenemos. Sí, hermana Alma. Yo tengo una Biblia de Reina Valera 1909 y dice caridad todavía. Sí, debe de. Sí. La cambiaron. Sí. Porque de la 9 brincaron a la 60. Uh-huh. Y en la 9, que fue la primerita Biblia que yo compré y no sabía nada de versiones ni nada, no sabía que había la 60, compré esa que me gustó el empastado. Uh-huh. Apenas conocía de Cristo. Y dice caridad. Sí. Es algo, entonces, ha de ser muy reciente. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario por ahí o alguna pregunta para David? Yo tengo una aportación nada más para agradecerle a David, primeramente a Dios, que le da ese privilegio y ese don de tanta enseñanza y tanta historia tan importante que es para nosotros conocer las raíces de nuestra Biblia, ¿verdad? Y que él con mucho amor la comparte con la iglesia. Gracias a Dios por tu vida, David. Muchas gracias. Gracias a Dios por ustedes que me escucharon todo este tiempo. Muchas gracias, David. Vamos hasta este punto avanzando muy bien, comprendiendo de manera muy interesante el proceso de llegar a las escrituras, incluso a las diferentes versiones. Muy interesante la interacción de las versiones. Seguramente vamos a descubrir que la más movida en la actualidad, universalmente, debe ser la nueva versión internacional, pero ya platicaremos de eso. Cómo la nueva versión internacional va suplantando fuertemente a la Reina Valera 60, pero también sé que hay regiones que se han resistido mucho y grupos cristianos que se han resistido mucho para aferrarse a la Reina Valera 60. Pues son cosas que ya platicaremos, que David nos ayudará a investigar un poco más en lo sucesivo. Muy interesante la forma en que lo vamos aterrizando. Muchas gracias, David. Gracias, de nada. Un placer.